Saludamos a todos los oyentes, deseándoles que Dios le esté colmando de bendiciones. Queremos continuar con el tema que hemos comenzado y damos inicio a este tema ya un programa anterior, esperando en Dios. Esa espera que se torna tan difícil cuando estamos en crisis, en lucha, enfermedades, en dificultades. Se torna muy difícil, pero la Biblia nos exhorta a que esperemos en Dios. Entonces hemos dicho que vamos a tocar 3 tópicos, pero al finalizar el programa anterior hemos leído Romanos 15:13. Dice: Dios es Dios de esperanza. A ese Dios que esperamos tenemos esperanza. El Dios de esperanza nos llene, esa palabra llenar nos haga completo, que estemos totalmente tomados del gozo y la paz, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto solamente es producido por el gobierno, la autoridad del Espíritu. Yo no puedo. Yo no tengo un carácter de esperanza, yo no tengo un carácter de paciencia, pero sí por medio del Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a observar el peligro de no esperar en Dios. Entonces vamos a abordar este primer tópico, el peligro de no esperar a Dios. Son decisiones si esperamos en medio de la circunstancia o no, si esperamos en la dirección divina o no. O resurge nuestro ego, o resurge nuestra impaciencia, nuestra manera de ser. Y tenemos un ejemplo al que queremos abordar, el ejemplo de Saúl. En 1 Samuel 13:7 dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se disertaba o se desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Ese fue el caos, fue la ruina. O sea, una sucesión de cosas, no fue la única que llevó a Saúl ser desechado y a tal punto que Dios ya no le habló más. Pero ahí está la impaciencia. El peligro de la impaciencia. Cuando somos impacientes, aquí comete varios errores. Primero, él no espera el momento determinado. Él no tiene paciencia. Pero el segundo error que comete Saúl, se introduce en el ministerio en el cual Dios no lo colocó. Se introduce a hacer sacrificio al cual Dios no lo ha llamado. Entonces se introduce a hacer cosas que Dios no le ha llamado. Por la impaciencia, la impaciencia. Entonces tenemos un tercer problema, la duda. Por eso dice: el pueblo se me diserta, se va, se está abandonando. Entonces él comienza a actuar para sostener, para guardar, para que el pueblo no se le vaya. La falta de fe. Entonces usted ve los peligros que nos lleva al no esperar en Dios. Hacemos cosas que no son convenientes, hacemos cosas la cual Dios no nos llamó, hacemos cosas que terminan perjudicando nuestra vida y aún el pueblo. Por eso debemos esperar en Dios. Aunque pareciera que todo se derrumba, pareciera que todo cae, seguimos esperando y confiando en el Señor. No tenemos por qué desistir. Si Dios prometió, Dios va a cumplirlo. Dios va a cumplirlo porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces corremos ese riesgo de la falta de fe, de la impaciencia y de meternos en el ministerio que Dios no nos ha dado. Por eso es importante esperar en el Señor. El segundo tópico: ¿cómo debemos esperar en el Señor?
Debemos determinar esperar en el Señor. Eso es una determinación. Yo determino esperar en el Señor. En Job, capítulo 14, versículo 14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Qué está diciendo Job? Está diciendo, aunque tenga que morir, aunque me cueste la vida, yo voy a seguir esperando en la liberación. Dios va a intervenir. No lo dice cualquier persona, lo dice Job, porque él estaba totalmente bajo circunstancia adversa. Había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido su salud, pero él no dejaba de esperar en Dios. Por ejemplo, la versión de la Biblia Las Américas dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? La pregunta, va a vivir. Pero todos los días de mi batalla, no de mi vida, de mi batalla, de mis luchas, esperaré hasta que llegue mi relevo, hasta que llegue el que va a continuar lo que yo inicié. Voy a esperar el relevo, voy a esperar en Dios. Esto es importante, tener la seguridad que tengo que esperar hasta el día que alguien, Dios coloque en mi lugar. La Biblia de Jerusalén dice, pues, muerto el hombre, ¿puede revivir? Siempre esa misma pregunta. Lógicamente que es una pregunta retórica, implícitamente está la respuesta, no va a volver a vivir. Y sigue diciendo, todos los días de mi milicia o de mi batalla esperaría hasta que llegue mi relevo. Voy a seguir esperando. No voy a terminar antes de tiempo, ni voy a cometer locura que me lleve al fracaso. Qué importante, qué determinación. Es una determinación en medio de las horas más duras de su vida. Y usted debe determinar, debemos determinar. Las circunstancias no deben dirigir nuestra dirección, nuestra decisión, nuestras tomas de decisiones equivocadas. Quien debe determinar es Dios. Por eso Job determina. Job al final de la prueba vio que su conocimiento en Dios había crecido, había aumentado, había conocido quién realmente es Dios. Por eso las circunstancias adversas no tiene comparación en la vida cristiana. No hay comparación. ¿Por qué? Porque en esas horas difíciles de espera conocemos a Dios y conocemos su poder. Y esto es mucho más que una información. Usted puede tener la información que llega al intelecto, pero usted tiene la revelación y llega mucho más allá que el intelecto. Llega a nuestro espíritu y nuestro espíritu es el que nos da la vida, nos da la seguridad, nos da la fe, etcétera. Muchas cosas. Pero por eso es importante que la palabra llegue a nuestro espíritu. Entonces Job conoció realmente a Dios. Pero la segunda cosa, debemos esperar en Dios en oración. Recuerde que la primera es una determinación, la segunda es esperar en oración. El Salmo 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿y qué va a hacer? Esperaré. El salmista en la presencia de Dios estaría cada mañana con toda su fuerza, con todo su entusiasmo, con toda su pasión. ¿Para qué? Para esperar en Dios. Esperaría en el Señor. Y aquí, en este versículo, encontramos tres verbos que debemos nosotros accionar en medio de la crisis. Oirás mi voz. Cada mañana tú oirás mi voz. ¿Y qué va a hacer cada mañana? Me presentaré. ¿Y qué va a hacer cada mañana? Esperaré.
voy a esperar. Es un orden lógico, un orden que nos va a llevar. Oirás, va a oír Dios. Voy a presentarme y voy a esperar en el Señor. Es el resultado de esa espera, la intervención divina. Dios interviene. Y en tercer lugar, esperar en Dios en la lucha de la vida. Debo esperar en Dios en las luchas de la vida. El Salmo 59:9 dice: a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Dios es el que me defiende. Esperar en Dios en las luchas. Mi enemigo es muy fuerte. Mi enemigo se levanta, pero espero que tú seas mi defensa. La otra versión dice, la Biblia Kadosh, dice: mi fuerza, yo espero en ti, porque tú, Elohim, el Señor de los señores, eres mi fortaleza. Aquel que tiene el total dominio es mi fuerza. Reconocer que el enemigo tiene poder y que el salmista no puede vencer. Con sus fuerzas es imposible. Pero, ¿qué hace? Espera en el Señor. Él es nuestra defensa. Esperaré. Hay veces que quiero decir, que queremos o quiere decir esta palabra, el reposo, un encuentro en el interior. ¿Qué cosa? Mire lo que quiere decir esperar. Hay veces que esa palabra esperar quiere decir reposar, estar tranquilo, confiado que Dios está manejando, pero a su vez encontrarme en el interior. Allí estoy. Un encuentro personal. Dios me revela, Dios se revela, Dios se manifiesta. Lo conozco a Dios mucho más en las horas difíciles. ¿Usted quiere conocer a Dios? Bueno, hemos de pasar momentos de espera, de silencio, pero allí Dios se revela. Allí Dios se da a conocer. Allí Dios se ha de manifestar. Que Dios te bendiga. Y si estás pasando por una hora difícil, no desanime. Dios está contigo en la hora correcta, en el momento preciso. Dios se ha de manifestar. Muchas bendiciones.